Mil exige devolución de regalos tras concebir su primer nieto real. Pensé que mis suegros finalmente estaban apoyando mi matrimonio con su hijo después de que quedé embarazada del primer nieto de la familia. Inmediatamente comenzaron a llenarme de regalos. Hasta hoy, cuando recibí una llamada de mi suegra exigiendo que devolviera y le reembolsara todo lo que me habían dado porque su nuera favorita finalmente quedó embarazada después de años de luchar contra la infertilidad. Así que ahora, mi suegra afirma que mi bebé ya no cuenta como el primer nieto. Así que intentaré ser breve, creo que mis suegros han perdido la cabeza. Hace unos 6 meses, mi esposo y yo descubrimos que estaba embarazada. Después del anuncio, hubo un cambio realmente notable en la actitud de sus padres hacia mí. Para que se hagan una idea, he estado con mi esposo durante 5 años y hemos estado casados durante 3 años. Nunca les he agradado mucho, definitivamente no tanto como les agrada su otra nuera. Y sé exactamente por qué no les agrado tanto como a ella. Es porque es mucho más fácil tratar con ella que conmigo sin ofenderla. Después de casarse, cambió de ciudad de acuerdo con lo que querían mis suegros para que su hijo pudiera estar más cerca de ellos. Yo no lo hice, y elegí quedarme donde nací y crecí. Lo dejé muy claro incluso antes de nuestro matrimonio, por lo que eso se convirtió en un punto de discordia, e intentaron discutir conmigo al respecto, pero fui muy firme en mi decisión. Mi esposo también me apoyó porque sabía que tenía mis razones. Aparte de eso, él tampoco quería volver a vivir en su ciudad natal, a menos que fuera absolutamente necesario. Además, mis suegros viven a solo 10 horas en coche, o tal vez a media hora de vuelo, por lo que tampoco está tan lejos, e intentamos visitarlos todos los meses, o al menos cada 2 meses. Pero aún así siempre han sido muy fríos y distantes conmigo desde la boda. Pensé que finalmente estaba cambiando porque realmente comenzaron a ser más cariñosos conmigo después de que anunciamos mi embarazo. Pensé que finalmente me estaban aceptando en la familia porque comenzaron a mantenerse en contacto conmigo y comenzaron a llenarme de regalos. Pero ahora, realmente creo que están locos porque me están pidiendo que devuelva todos los regalos. E incluso me están pidiendo que les reembolse el viaje que financiaron cuando tenía 2 meses de embarazo para que fuera a visitar Grecia con mi esposo, porque habíamos estado planeando hacerlo antes de quedar embarazada. Durante los últimos 6 meses, me han enviado muchos regalos, la mayoría de ellos cosas para bebés, como ropa, cunas, juguetes y todo eso. También me han enviado algunos regalos para mí, como unos impresionantes pendientes de perlas y un brazalete de diamantes, mucho maquillaje bastante caro, cosas así. Estaba muy contenta con eso, porque realmente no pensé que lo pedirían de vuelta en ningún momento. También parecían encantados porque este era el primer nieto de la familia, y querían mostrarme lo agradecidos que estaban por convertirlos en abuelos. No sospeché nada raro, lo cual realmente debería haber hecho porque, en retrospectiva, parecían más enfocados en el hecho de que yo les estaba dando su primer nieto que en el hecho de que yo era su nuera. Y no debería tener que ser una máquina de hacer bebés para que me quieran y me respeten. De todos modos, estaba tan feliz de que finalmente se estuvieran volviendo más cariñosos conmigo que no pensé en todos estos matices de la situación. Entonces, ese fue mi error, y debería haber visto venir esto. Hace un par de semanas, mi cuñada anunció que también estaba embarazada, y es un gran problema porque ha estado luchando contra problemas de fertilidad durante los últimos 2 años. Ella y mi cuñado han estado probando la fertilización in vitro durante los últimos meses, y parece que finalmente les funcionó. Estaba muy feliz por ellos. Mi esposo y yo los felicitamos. Y aunque sabía que ahora mis suegros probablemente se centrarían más en ella que en mí, todavía no estaba molesta ni nada por el estilo. Pero definitivamente estoy molesta ahora, porque me llamaron hace un par de días exigiendo que devolviera todos los regalos e incluso me dijeron que debería reembolsarles el viaje a Grecia y también el maquillaje que me habían enviado porque probablemente lo usé. Dijeron que si hubieran sabido que su otra nuera iba a quedar embarazada, no habrían desperdiciado todo ese dinero en primer lugar. Y ahora, por incómodo que sea pedirme que les devuelva todo lo tienen que hacer porque no pueden permitirse gastar esa cantidad de dinero de nuevo tan pronto. Y definitivamente no quieren que ella se sienta excluida, por lo que es importante para ellos darle regalos también. En la llamada telefónica, literalmente dijeron que ahora su hijo iba a ser el primer nieto de la familia, aunque cronológicamente mi hijo estaba a punto de nacer primero. No sé qué fue. En lugar de simplemente aceptar devolverles todo y sacarlos de mi vida, decidí pelearme con ellos.
Les dije que no iba a devolver nada porque todos eran regalos, y era muy humillante que los estuvieran pidiendo de vuelta en primer lugar. Y comenzaron a inventar un montón de tonterías sobre cómo, aunque mi hijo iba a nacer primero, mi cuñado era su hijo mayor. Y de acuerdo con su relación con él, su esposa era la nuera mayor de la familia, por lo que, naturalmente, su hijo, independientemente de cuándo naciera, iba a ser el primer nieto. No me pregunten qué significa todo eso. No creo que pueda explicarlo. Es su propia lógica la que han aplicado aquí, y personalmente no la acepto. Así que les dije lo mismo, y antes de que pudieran continuar con la discusión, dejé muy claro que no iba a devolver nada, y luego colgué y los bloqueé. Desde entonces, han estado molestando a mi esposo al respecto sin parar, y él quiere que devuelva todo para que podamos terminar con esto y sacarlos de nuestras vidas porque está muy claro que no nos respetan. Pero para mí, en este momento, se ha convertido en una cuestión de principios, y no voy a devolver ningún regalo ni reembolsarles nada. Mi esposo piensa que esto está haciendo que la situación sea aún más difícil de manejar. Así que me niego a devolver y reembolsar a mis suegros por todos los regalos que me llenaron después del anuncio de mi embarazo. Bueno, no mencioné esto en mi publicación porque no pensé que fuera relevante, pero la razón por la que no quería cambiar de ciudad fue porque mis padres viven aquí, mi trabajo está aquí y todos mis amigos están aquí. Pero lo más importante es que mi papá sufre de Parkinson, y me gusta estar cerca de él. Soy su única hija. No tienen otros hijos. Y sé que estarían bien sin mí, porque él tiene a mi mamá y tiene una enfermera. Pero aún así, me gusta estar cerca de ellos porque me hace sentir segura, y sé que ellos también lo aprecian. No es como algo que hayan exigido, así que tengo que apoyarlos. Incluso me habían dicho que si quisiera, definitivamente podría mudarme a la ciudad de mis suegros para que no tuvieran ningún problema conmigo, pero eso no era lo que yo quería. Y además de eso, incluso mi esposo me ha dicho que él no quiere regresar. Se fue de casa para ir a la universidad, vino a mi ciudad por trabajo y luego me conoció a través de amigos. Y desde entonces, hemos estado juntos. Me ha dicho que le gusta vivir lejos de casa. Y no es como si sus padres estuvieran completamente solos. El resto de su familia y su hermano viven cerca de ellos. Y esa es una de las principales razones por las que se mudó, porque sabía que si regresaba, se esperaría que visitara a su familia todos los fines de semana, como lo hace su hermano, y él no quiere eso. Encuentra a su familia muy autoritaria y piensa que no le dan su libertad, con lo que estoy de acuerdo porque fueron muy controladores durante la mayor parte de su infancia, pero esa es otra historia. De todos modos, mi punto es que aunque su propio hijo les ha dicho que también es su decisión que no quiere regresar, mis suegros solo me culpan por esto. No entiendo cómo soy la principal culpable cuando mi esposo tampoco quiere regresar a casa y ha aceptado quedarse conmigo aquí con bastante alegría. La conclusión es que simplemente están molestos porque no soy tan fácil de controlar como su otra nuera, así que por eso soy la mala según ellos. Bueno, han pasado 5 días desde la última vez que hablé con mis suegros, y desde entonces, han permanecido bloqueados. Durante un par de días, estuvieron comunicándose con mi esposo, pero durante los últimos días, incluso él los ha estado evitando y ha dejado de responder a sus mensajes. Pero eso no significa que todo entre nosotros esté bien y vuelva a la normalidad. Estaba bastante molesto conmigo porque teníamos opiniones diferentes sobre cómo manejar la situación. Como dije, él quería devolver todo y reembolsarles todo el dinero que habían gastado en nosotros para que pudiéramos, sin pensarlo mucho, cortarlos permanentemente, porque esto se estaba volviendo demasiado para nosotros y claramente, estaban siendo muy irrespetuosos. Así que no quería tener nada que ver con ellos. Y dijo que se sentiría muy incómodo guardando todos esos regalos que habíamos recibido, sabiendo que los querían de vuelta. Simplemente lo iba a hacer sentir raro. Así que quería que lo devolviera todo. Pero, como dije, se había convertido en una cuestión de principios para mí, así que no iba a devolver nada en absoluto. Habíamos estado discutiendo al respecto durante un par de días. Y aunque todavía me hablaba, estaba siendo muy frío, y no pude soportarlo. Así que ayer, lo senté y decidí hablarlo con él de una vez por todas. Estaba muy escéptica sobre si estaría abierto a discutir esto conmigo o no, porque la última vez que hablamos sobre esto nos peleamos y me dijo que no quería volver a hablar de esto. Y yo era libre de hacer lo que quisiera, porque, al final del día, los regalos habían sido más para mí y para el bebé que para él. Entonces, en última instancia,
era mi decisión, y él no quería volver a discutir esto porque, claramente, teníamos opiniones muy diferentes y nunca podríamos llegar a un acuerdo con esto. Y no quería pelear conmigo mientras estaba embarazada porque se sentía mal por molestarme. Quiero decir, obviamente pueden darse cuenta de que es una persona muy dulce, y yo estaba muy infeliz de que él estuviera infeliz. Así que decidí arreglar las cosas con él por esa razón, y también porque definitivamente podía entender su punto de vista. Solo quería que él también viera el mío, lo cual no estaba segura de que fuera capaz. Así que de todos modos, nos sentamos juntos y le expliqué mi versión de las cosas. Le dije que para mí no se trataba solo de los regalos y el dinero que podríamos devolverlos, y ni siquiera me importaría, para ser honesta, porque no es que seamos demasiado pobres para comprar nuestras propias cosas. Pero es más que solo los regalos, es esta expectativa que tienen de que pueden ser tan cariñosos y fríos como quieran con nosotros, y simplemente lo vamos a tolerar especialmente yo, porque nunca han sido amables conmigo. Y de repente, comenzaron a actuar como si yo fuera la persona más importante en sus vidas solo porque iba a dar a luz a su nieto. Le dije que no me había dado cuenta de eso antes porque estaba demasiado ocupada estando feliz por el hecho de que finalmente me estaban aceptando en la familia. Y estaba tan ocupada celebrando que no vi lo que realmente estaba sucediendo. El hecho es que no me estaban celebrando a mí en absoluto. Estaban celebrando el hecho de que iban a tener un nieto. Y, por extensión, dado que el niño aún no había nacido, tenían que lidiar conmigo. Mi aceptación en la familia no tenía nada que ver con quién soy como persona, sino con el hecho de que estaba cargando un bebé que era importante para ellos. Así que mi existencia por sí sola no tenía ningún valor para ellos, y eso, en sí mismo, fue bastante insultante. Esa fue la primera razón. En segundo lugar, se volvió aún peor cuando esperaban que renunciara a todo lo que había recibido de ellos solo para que pudieran entregárselo a la esposa de mi hermano porque, de repente, su bebé era más valioso que el mío. Y realmente me alegro por ella de que haya podido quedar embarazada después de tantos intentos fallidos y luchas contra su infertilidad, pero eso no significa que mi embarazo sea menos importante que el suyo. Para mis suegros, incluso insinuar eso es simplemente repugnante. E incluso le conté toda la lógica que habían aplicado lo que sea que haya mencionado en mi primera publicación original sobre cómo, según la relación que tenía con su hijo mayor, su hijo iba a ser el primer nieto o lo que sea. Incluso eso fue bastante insultante, porque, si no me equivoco, cronológicamente, mi hijo nacerá primero. Así que eso obviamente lo convertirá en el primer nieto, les guste o no. No pueden simplemente quitarnos eso porque les conviene. Y lo más importante, no pueden simplemente hacer lo que quieran y esperar que todos estén de acuerdo con eso. Y necesitan que les enseñen una lección. Entonces, con eso en mente, me niego a devolverles nada. Y si no pueden lidiar con eso, es su problema. Después de todo, se supone que estos son regalos. Y no se piden regalos de vuelta. E incluso si lo haces, no es obligatorio que la persona te lo devuelva. Y la gente puede llamarme mezquina por eso, pero estoy harta de ellos. Y no pueden mangonear a la gente solo porque les da la gana. Y aunque, mientras lo escribía, me dejé llevar un poco, y podría haber parecido agresivo, mientras en realidad le estaba hablando y explicándole estas cosas, estaba muy tranquila, porque sé que no le gusta que griten. Y la última vez que intenté explicárselo, perdí un poco el control de mis emociones. Así que esta vez elegí estar lo más tranquila posible. Y él realmente respondió bien. Me dijo que entendía de dónde venía y se disculpó por ser tan frío. También me dijo que parte de esto también es su culpa porque, aunque mis padres siempre habían sido respetuosos con él y nuestra relación, sus padres nunca habían sido así. Siempre habían sido muy distantes y nunca habían hecho un intento por ser amables conmigo. Y a pesar de eso, él siempre se había mantenido en contacto con ellos y, por extensión, me había puesto en una situación en la que yo también tenía que ser amable con ellos y reunirme con ellos, aunque todos sabían que no les agradaba mucho. Así que quería disculparse conmigo por eso y también por no entender mi punto de vista antes y enojarse conmigo. Y me dijo que era libre de hacer lo que quisiera porque, al final del día, eran regalos que me habían sido dirigidos a mí, y no a él. Y si yo no quería devolverlos, entonces estaba bien para él porque, de todos modos, él había elegido empezar a ignorar a sus padres y ya no quería tener nada que ver con ellos. Los regalos no eran asunto suyo, porque no es como si le hubieran preguntado antes de enviármelos. Podía manejarlo como yo quisiera.
Me dijo que si hubiera dependido de él, habría devuelto todo y los habría cortado. Pero como no depende de él, ya no quiere involucrarse. Y sé que suena un poco pasivo-agresivo, pero créanme, la conversación que tuvimos fue todo menos eso. Fuimos muy francos el uno con el otro, y al final, simplemente acordamos no estar de acuerdo. Lo manejamos como dos adultos, y se nos permite tener nuestras propias opiniones. El hecho de que estemos casados no significa que tengamos que estar de acuerdo en cada pequeña cosa. Y esto es entre mis padres y yo, así que me ha dado rienda suelta para manejar la situación como quiero y está siendo respetuoso con mis sentimientos y opiniones. Eso es lo que quería desde el principio. Así que esto funciona bien para mí. En resumen, al menos pude arreglar las cosas con mi esposo, y ahora volvemos a estar en buenos términos. Su comportamiento ha vuelto a la normalidad. Y también aprecio mucho el hecho de que se disculpó conmigo por fingir que todo era normal entre sus padres y nosotros durante los últimos 2 años desde que nos casamos, aunque habían dejado muy claro que no les agradaba. Honestamente, nunca se me había ocurrido como algo por lo que él tuviera que disculparse conmigo. Nunca pareció un gran problema, pero me alegro de que haya decidido decirme que lo sentía. Es simplemente fascinante cómo sus padres son completamente opuestos a él. Ni siquiera entiendo cómo se las arreglaron para criar a una persona tan dulce y comprensiva, considerando la forma en que son. De todos modos, me mostró los mensajes que habían enviado en los últimos días. Y aunque él no había respondido, habían mantenido sus intentos de seguir tratando de molestarlo. Habían dicho las cosas más desagradables sobre mí. Me habían llamado ladrona. Habían dicho que era una cazafortunas, le habían dicho que casarse conmigo había sido el mayor error de su vida y que lo iba a lamentar para siempre. Mi esposo no había respondido a nada de esto, y simplemente había silenciado a sus padres. Pero después de ese mensaje que le enviaron sobre mí siendo el mayor error y todo eso, los bloqueó hoy. Me dijo que ya había tenido suficiente. No los había bloqueado antes porque pensó que, en algún momento, podrían disculparse, pero no lo hicieron. Y las cosas que decían de mí, era simplemente inaceptable, porque no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Ni siquiera me habían dado una oportunidad. Simplemente habían decidido que yo no era una buena influencia para él, y desde entonces habían comenzado a actuar de forma extraña conmigo y nunca se habían molestado en conocerme de forma más personal. Incluso antes de casarnos, nos veíamos muy raramente, solo durante eventos familiares, por lo que no me conocían bien en ese entonces. Y después del compromiso, cuando descubrieron que no iba a cambiar de ciudad por ellos, se inventaron en sus propias cabezas que yo no era una buena persona, y eso es lo que han creído desde entonces. Así que realmente no tienen ni idea de qué tipo de persona soy en realidad, y por eso no tienen derecho a decir cosas tan horribles sobre mí. Me dijo que ahora, pase lo que pase, nunca volverá a hablar con sus padres y que no van a tener ningún contacto con nuestro hijo porque no soy solo una máquina de hacer bebés, soy mi propia persona, y si no pueden respetarme, entonces no necesitan estar cerca de mi bebé. Creo que es muy dulce, y me alegro de tener un esposo que me defienda incluso si es contra su propia familia. Oye, ha pasado una semana desde mi última actualización, y hoy recibí una llamada telefónica de alguien muy inesperado, la esposa de mi cuñado. La última vez que hablé con ella fue hace un par de semanas, cuando mi esposo y yo la felicitamos por su embarazo. Desde entonces, no hemos hablado y hasta donde yo sabía, mi esposo ni siquiera había hablado con su hermano. Estoy segura de que mi cuñado y su esposa estaban al tanto de lo que estaba pasando con mis suegros, ya que todos son bastante cercanos. Pero ella siempre había sido muy amable conmigo, así que contesté cuando llamó. Charlamos un poco antes de que llegara al grano. Había recibido una invitación para su fiesta de embarazo que ella organizaba. Iba a ser en un par de días, y me llamó para preguntarme si asistiría o no, porque mi esposo y yo éramos las únicas personas que aún no habían respondido. A decir verdad, cuando recibimos la invitación todavía lo estábamos pensando, y finalmente decidimos no hacerlo porque, en primer lugar, realmente no queríamos ver a sus padres en ese momento y obviamente éramos conscientes del hecho de que iban a estar allí. Pero, lo que es más importante, en esta etapa de mi embarazo, no me sentía cómoda volando o conduciendo durante 10 horas. Solo quería quedarme en casa porque, tal como están las cosas, estoy cansada todo el tiempo y simplemente no tengo la energía. Habíamos tomado la decisión, pero, con toda honestidad, ambos hemos estado bastante ocupados, así que nos olvidamos de responder a la invitación. Así que cuando llamó,
le dije que no podríamos asistir, pero solo mencioné la segunda razón referente a mi embarazo. No mencioné la situación con mis suegros, porque ella no lo había hecho aunque estaba bastante segura de que lo sabía. De todos modos, cuando le dije que no asistiría, me dijo que ya lo había adivinado, pero aún así había llamado solo para asegurarse. Y luego me dijo que esperaba que tuviera alguna otra razón para no asistir, y esa fue la pista de que sabía sobre la situación con mis suegros. Pero aún así, no estaba de humor para discutirlo con ella porque, aunque ha sido amable, no somos precisamente tan cercanas. Así que simplemente me reí y traté de descartarlo como si nada. Pero ella no lo dejó pasar, y me dijo que si quería, podía hablar con ella al respecto. Pero, como dije, realmente no quería hablar de eso, y ella tampoco lo había mencionado explícitamente. Así que simplemente no dije nada. Y no quería ser grosera, así que le dije que simplemente no quería discutir nada porque estaba cansada. Y como no dije nada, ella misma empezó a hablar. Tengo que decir que me sorprendieron bastante las cosas que dijo porque siempre había sido bastante dócil, y pensé que en realidad se llevaba bien con nuestros suegros, pero, resultó que estaba tan molesta con ellos como yo, si no más. Creo que más, porque en realidad los había soportado durante mucho más tiempo del que yo había tenido que hacerlo. Se quejó de ellos durante aproximadamente una hora y tenía tanto que decir que en realidad me olvidé de mis problemas y comencé a sentir empatía por ella. Aparentemente, ella tampoco había querido cambiar de ciudad, pero sus suegros dijeron que si no lo hacían, entonces no pagarían la boda. Y fue bastante de última hora, todos los arreglos ya se habían hecho, así que tuvo que aceptar. Sus padres también la presionaron, porque no querían que se cancelara el matrimonio. Así que eso terminó sucediendo. Luego, aunque no quería verlos todos los fines de semana, eran bastante manipuladores y culpaban a su esposo para que viniera todos los fines de semana a verlos, y ella tenía que soportarlos con una sonrisa en la cara todo el tiempo, aunque no los soportaba. Y luego comenzaron a presionarla para que quedara embarazada, aunque ella no estaba lista para eso. Pero por frustración comenzaron a intentarlo, y luego comenzó la lucha contra los problemas de fertilidad. Estaba perfectamente feliz de no quedar embarazada, porque no quería tener un hijo. Pero después de aproximadamente un año, comenzaron a molestarla aún más y querían que probara la fertilización in vitro. En un momento, pensé que tal vez todavía no estaba lista para tener un hijo, incluso ahora que estaba embarazada, lo cual habría sido bastante alarmante, pero afortunadamente dijo que en los últimos meses ella misma también había comenzado a querer un bebé porque tenía la edad correcta. Y supongo que el cambio en su forma de pensar, su disposición por imposible que parezca para otras personas fue lo que la llevó a quedar embarazada finalmente. El universo realmente se alineó para ella, porque no quedó embarazada cuando sus suegros querían, sino que quedó embarazada cuando ella misma lo quiso. Y luego, después de toda la pelea conmigo, nuestros suegros comenzaron a contarle a ella y a su esposo al respecto. Y como ella eligió finalmente enfrentarse a ellos y hablar en mi defensa, se enojaron. Su esposo trató de mediar entre ella y nuestros suegros durante un par de días, pero después de un tiempo, incluso él se rindió porque en este momento su prioridad no es complacer a sus padres, y ella no podría estar más agradecida por ello por lo que juzgué. Así que, en resumen, incluso mi cuñado y su esposa han sacado a mis suegros de sus vidas porque creo que la forma en que se estaban volviendo, tan difíciles de tratar, tan controladores y autoritarios, también los ponía nerviosos, y simplemente no podían lidiar con eso. Me alegro de haber decidido hablar con ella, porque pude descubrir muchas cosas. Y creo que toda esta pelea con nuestros suegros nos ha acercado más, porque siempre había sentido que mi esposo y yo estábamos de un lado y su hermano y su esposa, sin importar cuán amables fueran con nosotros, habían estado del otro. Pero ahora supongo que todos estamos del mismo lado, y del otro lado están solo sus padres. Así que eso es bueno. Y un par de horas antes, después de que mi esposo regresó del trabajo, le conté todo sobre mi llamada telefónica con su cuñada, y los cuatro tuvimos una llamada y realmente criticamos a mis suegros. En realidad fue bastante divertido, y estoy muy feliz de que todos puedan ver sus verdaderos colores ahora. Hola. Lamento no haber publicado ninguna actualización. Simplemente no había mucho que decir. Mis suegros y yo todavía no hemos hablado. No les devolví ningún regalo porque claramente no los necesitaban. No es como si ya no estuvieran hablando con su otra nuera. Y después de que mi esposo los bloqueó, tampoco intentaron ponerse en contacto con nosotros. Pero se hablaron mal de nosotros con todos los demás en la familia.
sin embargo, no importa. Simplemente significa que tenemos menos personas con las que mantener las apariencias cuando los visitamos. Mi cuñado y su esposa, hablando de ellos, nos hemos vuelto mucho más unidos que antes, y estoy muy agradecida por ello. Tengo muchos consejos de embarazo para mi cuñada, y nos hemos vuelto bastante cercanas en las últimas semanas. Y, con mi fecha de parto acercándose, me dijo que nos va a visitar junto con su esposo después de que nazca el bebé y una vez que esté lista para recibir visitas, porque tenemos mucho que ponernos al día, y estoy muy emocionada.